Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y aquí estoy otra vez enfrente de la casa, en la grama mía, ¿verdad? Y bueno, he grabado un sermón aquí hace poco, pues 2 meses atrás o algo así, en que doy los surcos, ¿verdad? Y todo. Bueno, yo quería estar aquí otra vez porque voy a hablar un poco más de esto, ¿verdad? Pero también quiero darle un sermón hoy. Este sermón será por 2 semanas porque ya está Acción de Gracias y ya está el tiempo en que la familia, pues aquí en los Estados Unidos muchas familias se juntan. Entonces yo voy a estar con mi familia por un tiempo y entonces por esto el otro domingo no voy a poner sermón. Entonces este domingo tengo este sermón y será para el otro domingo también. Y vamos a hablar de, pues, Acción de Gracias. Porque ya cumplió el 20, si no me equivoco, ¿cuál día era? 28. Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, un día en que damos gracias a Dios por todo. Y según la palabra de Dios, es bíblico. Es bíblico dar acción de gracias. Es algo que debemos hacer. Entonces vamos a Hebreos capítulo 13. Y hoy quiero hablar de la acción de gracias. Y quiero enseñarle las cosas, y no sé cómo decir esto correctamente, what I am thankful for en inglés. Las cosas de que estoy agradecido. ¿Me entiendes? Bueno, yo no sé cómo claramente explicarlo en español. ¿Para qué estoy agradecido? O las cosas en que estoy agradecido. ¿Me entiendes? Y yo quiero darle, más le voy a explicar, ¿verdad? Vamos a comenzar con Hebreos 13:15. Y porque ya cumplimos la acción de gracias, estuve pensando yo, ¿para qué debo dar gracias a Dios? Y debo dar gracias a Dios en tiempos buenos, cuando todo pasa bien. Pero ¿sabes qué? Cuando vienen tiempos malos, también debo dar gracias a Dios. Y esto es cuando es más difícil. Si uno gana la lotería, ¿qué dice? Gracias a Dios, gané millones. Pero cuando la casa se quema, ya no tenemos nada. La gente no dice, gracias a Dios. La gente dice, oh Dios mío, ¿por qué pasó? Y hay gente así, cristianos, que solo dan gracias en tiempos buenos, pero olvidan dar gracias cuando algo mal pasa. Pero la Biblia dice que debemos dar gracias en todo. Entonces a veces es difícil dar gracias, ¿me entiendes? Y yo quiero explicarle que según la palabra de Dios, debemos dar gracias en todo. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 15, nosotros miramos un versículo. Y dice en Hebreos 13:15, algo que nosotros como cristianos debemos dar o hacer. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos por él a Dios siempre sacrificio de alabanza. Es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Entonces la palabra de Dios dice que siempre, en inglés dice continuamente, siempre debemos dar sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesen a su nombre. En inglés dicen, dando gracias a su nombre. Entonces, si yo leo bien y entiendo lo que estoy leyendo, la Biblia dice que es un sacrificio, a veces, dar gracias a Dios de los labios. Es un sacrificio que nosotros podemos dar, como cristianos, a Dios. En alabar a Dios con los labios por medio de confesar su nombre, o como dice en inglés, por medio de dar gracias a Dios. Y como le explico, ¿verdad? Cuando todo pasa bien, es muy fácil decir gracias a Dios. Pero cuando pasa cosa mal, a veces es difícil decir gracias, Señor. Pero la Biblia dice que esto es un sacrificio que siempre debemos dar. Dar gracias a su nombre. Siempre.
en tiempos buenos o tiempos malos. Es un sacrificio cuando algo mal pasa. Entonces hoy quiero darle algunas cosas en que estoy yo agradecido. Cosas en que doy gracias a Dios. Por ejemplo, el primero es la salvación. El regalo o el don gratuito de la salvación que Dios ofrece por fe. Yo doy gracias a Dios por mi salvación. Segundo de Corintios 9:15 dice así. El apóstol Pablo está hablando y dice, doy gracias a Dios por ¿qué? Segundo de Corintios 9:15. Gracias a Dios por su inefable don. Inefable don. La salvación es un don de Dios. Yo lo recibí el 29 de julio de 1992. Cuando mi padre me explicó cómo ser salvo, yo escuché, oí, entendí el Evangelio y acepté a Cristo como mi Salvador. Y siempre doy gracias a Dios por la salvación. Estoy tan feliz en saber que voy al cielo cuando muero. Y yo sé que voy a estar ahí con Cristo porque Él me salvó. Él me dio la vida eterna por fe. La salvación es por fe. Que dice Efesios 2:8-9, porque por gracia soy salvo por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces doy gracias a Dios que soy salvo por fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre de Cristo. Romanos 3:25 dice, por la fe en su sangre. Yo confío en la sangre derramada de Cristo, sabiendo que Él pagó por mis pecados, el precio, su sangre. Y yo confío en la sangre de Cristo, y yo sé que soy salvo, y yo digo, gracias Señor, por mi salvación. Este es un sacrificio del fruto de mis labios, en dar gracias a Dios por la salvación. Y es fácil, porque estoy feliz que soy salvo. Amén. ¿Eres tú salvo? Es importante aceptar a Cristo. Otra cosa en que doy gracias es mi libertad. Yo vivo en los Estados Unidos, en un país que pues tienen una constitución. A veces lo siguen, a veces no, ¿verdad? Pero según la constitución, yo tengo algunos derechos y tengo libertad en mi país. Y el gobierno no debe quitar de mí mis derechos que tengo yo, según la Constitución. Los fundadores de los Estados Unidos, los que fundaron este país, creyeron en Dios y dijeron que los derechos que tenemos son derechos directamente dados de Dios a nosotros y que el gobierno no puede quitarlos. Entonces yo doy gracias a Dios que yo vivo en un país en que tengo libertad a hablar y predicar y decir lo que deseo, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por esto. Libertad es importante. Segundo de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es aquel Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo tengo libertad en mi país, tengo libertad en Cristo. Y doy gracias a Dios por esto. Quizás estás escuchando y tú estás en un país sin libertad. Qué lástima, ¿verdad? Pero por lo menos tiene libertad de escuchar la predicación. Gracias a Dios por esto. Otra cosa en que quiero dar gracias a Dios es por fruto. Fruto, Colosenses 1:12. Colosenses 1:12 dice así. Y ya salió el sol. Colosenses, doy gracias a Dios por el sol, ¿verdad? Pero Colosenses 1:12 dice, dando gracias al Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en luz. Está hablando el apóstol Pablo y está diciendo, gracias Señor por los santos, por los que han aceptado a Cristo como su Salvador, otros hermanos en Cristo. Yo también quiero dar fruto a Dios por los salvos. En este año 2019 recibí muchos correos electrónicos de gente que dicen, don Roberto, escuché el Evangelio por medio de sus videos y acepté a Cristo. Y yo digo, gracias Señor por este fruto. Qué gran bendición que hay gente que aceptan al Señor. No sé si estás repartiendo usted folletos o predicando el Evangelio, pero es algo que debes hacer. Es importante para tener fruto en su cuenta, ¿verdad? Llevar contigo otros al cielo contigo, dando gracias a Dios por fruto
Es muy importante. Otra cosa en que doy gracias es por comunión con otros hermanos. Primero de Juan, versículo 3. Primero de Juan 1:3. Yo doy gracias a Dios que yo puedo tener compañerismo con otros hermanos en Cristo. Hace poco prediqué este sermón, ¿verdad?, sobre la comunión o el compañerismo y cómo es bueno tener comunión con otros cristianos. ¿Qué dice Juan? Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan está diciendo, doy gracias a Dios que tengo otros hermanos en Cristo, en que puedo yo tener amistad, compañerismo, comunión, y que podemos andar juntos y platicar y cosas así. En este año, pues he tenido mucha comunión con otros hermanos y ha sido una bendición. En la iglesia donde vamos nosotros, tenemos muchos amigos en Cristo. Otros me han contactado y dicen, don Roberto, quiero conocerte. Y a veces pasan por aquí y vamos juntos con ellos a comer. Y yo conozco a los que me miran en video y es una bendición conocer a otros hermanos. Ahí al otro lado, en Pensacola, hay una universidad, Pensacola Christian College, el colegio cristiano de Pensacola. Me llamó hace poco un estudiante. Conocí a sus padres el año pasado y a él. Y él dice, venga a comer conmigo, don Roberto, yo te miro en video todos los domingos y quiero compañerismo con usted. Y fuimos ahí a comer. Tienen buena comida ahí. Está bueno este colegio, ¿verdad? Entonces doy gracias a Dios por esto. Y es una gran bendición que yo tengo otros hermanos en Cristo en que puedo tener yo compañerismo. Otra cosa, familia. Doy gracias a Dios por mi familia. Salmo 127. Y yo solo quiero darle, verdad, este mensaje de cosas en que estoy agradecido, ¿verdad? Cosas en que yo doy gracias a Dios por tales cosas. Salmos 127 y versículo 3. He aquí dice, he aquí los hijos son herencia del Señor y el fruto del vientre es su recompensa. Su familia. Yo doy gracias a Dios por mi familia. Tengo 3 y amo mucho a cada uno, ¿verdad? Tengo mi hija mayor de 10, va a cumplir 11 muy pronto. La segunda, ¿verdad? Ella ya cumplió 8. Y mi hijito Conrado. Y él tiene 2 añitos. Y doy gracias a Dios por mi familia, por mi esposa tan buena, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por todo, porque Dios me ha bendecido. Y doy gracias a Dios por esto. Pero estas son las cosas buenas que Dios ha hecho conmigo. Pero la vida no siempre es buena. A veces pasamos por pruebas, a veces pasamos por tribulaciones, a veces vienen tiempos de padecimientos y todo. Y la Biblia dice, en todo debemos dar gracias a Dios. Pero a veces esto es difícil. Por ejemplo, he sido yo enfermo por los últimos 2 semanas. Todavía estoy un poco con esto, ¿verdad? En mi pecho. A veces voy a dormir y duermo así. Y después escucho en mi pecho. Así. Y yo digo, no sé qué pasa ahí adentro, pero no está bien. Estoy con problemas todavía de respiración. Y lo que pasó es 2 semanas pasadas va a cumplir mi hija 8 años. Y yo pregunté a la hija, ¿qué quieres? Y ella me dijo, padre, queremos ir y poner una tienda en el bosque y pasar la noche ahí. Y yo quiero esto. Y tener hot dog, ¿verdad? Y una fogata y todo. Entonces yo dije, está bien, hija, vamos. Y yo... Bueno, ya empezó un poco antes de esto, ¿verdad? Pero fuimos ahí y era el día más frío del año todavía. Era como casi 0 grados o 10, algo así, no recuerdo. En inglés era como 29. No sé qué es en el otro, ¿verdad? Entonces yo me sentí un poco mal. Fuimos a dormir en la tienda y el frío vino y ya me empeoró, ¿verdad? Entonces desperté más enfermo. Lleguemos a casa y estuve bien enfermo.
Y por los últimos 2 semanas estoy batallando con esto. Y todavía me falta curar bien. Pero ¿qué debemos hacer cuando estamos enfermos? Bueno, la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Ay, pero es difícil cuando estoy enfermo decir gracias, Señor, por esta enfermedad. No, yo quiero quedar en la cama y decir, Señor, ¿por qué? Pero como hemos leído, ¿verdad? Aquí el versículo dice que debemos dar el sacrificio de alabanza. Es un sacrificio dar gracias a Dios para tal cosa. Pero tengo que darle gracias. Es decir, gracias, no entiendo por qué estoy enfermo, pero gracias por la enfermedad. Gracias que no ando peor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. También, gracias, Señor, por nuestras flaquezas. A veces siento como uno que ha fallado, uno que no ha hecho bien. Cuando yo predico sermones, a veces termino y yo digo, no, mire, yo pudiera hacer mejor. Y así es. Y a veces me siento como que no he hecho bien. Y yo quiero hacer todo lo que puedo para el Señor. Y trato de hacerlo con todo mi corazón. Pero a veces me siento como que Dios no puede usar eso. Pero sí, por ejemplo, yo he querido enseñar una enseñanza sobre el cristianismo verdadero y el cristianismo falso. Y yo quería explicar cómo el cristianismo verdadero sigue a Pablo, tiene el mensaje correcto de salvación solo por fe y una vez salvo, siempre salvo, la seguridad eterna. Y esta es la enseñanza bíblica de los hermanos verdaderos. Pero tenemos en otro lado la religión falsa. Y yo quería explicar cómo hay lo que se llama paganismo. Quería enseñar lo que creen los paganos y enseñar cómo los paganos mezclaron con el cristianismo sus enseñanzas, sus tradiciones, sus cosas. Y yo quería explicar que hoy en día hay 2 ramas, podemos decir, del cristianismo. El verdadero, correcto, que sigue la Biblia, y lo del diablo, que ha mezclado el paganismo con el cristianismo. Y es nada más que religión. Y ellos han tomado de la filosofía y mezclaron en esto. Y yo quería hablar de los gnósticos y explicar que en los últimos años del cristianismo habían los que se llaman gnósticos. Y los gnósticos pensaban que ellos mismos eran dioses y que tenía esta chisma de divinidad adentro. Entonces para ellos la religión supuestamente cristiana era para ellos convertirse en su propio Dios. Y ellos enseñaban su tradición que no era bíblico, aunque que dijeron que fueran cristianos. Y yo quería explicarle esto, y esto es mi deseo todavía, explicar cómo tenemos cristianismo correcto y el cristianismo falso, y cómo tú puedes identificar los dos. Y uno tiene su propia Biblia, otro tiene la Biblia perfecta. Esto es la religión católica. Y los católicos han mezclado filosofía, gnosticismo y paganismo, todo, y arreglaron todo junto adentro de una tradición nueva, y no es en verdad cristianismo, aunque que todo lo que hace dice que hace en el nombre de Dios, usando nombres bíblicos, pero es una religión falsa, no es de Dios. Mi deseo es presentar esto en una forma en que todos puedan entender, y yo quiero hacerlo bien, pero no he tenido tiempo. Y me siento como mal predicador, porque no he logrado presentar todo lo que tengo y yo quiero. Pero este año ha sido un año de muchas dificultades. Entonces, aunque que me siento como que no hice bien en mis predicaciones y que no pude lograr lo que quería, bueno, Dios está usándome. A veces predico un sermón y después siento yo, esto no vale nada. Pero en esta semana después me envían correo electrónico diciendo, don Roberto, gracias por su sermón. Era exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Estuve batallando en esto y Dios dio este mensaje a mi corazón. Muchísimas gracias.
Y yo escucho esto y yo digo, wow, bueno, Dios está usándome. Pero yo no me siento que estoy haciéndolo todo que quiero. ¿Me entiendes? Yo tengo mucho que quiero decir y yo quiero estudiar más y poner todo junto y yo quiero que sea más profundo y yo quiero, pero hago lo que puedo. Y a veces me siento como uno que ha fallado, que no he hecho lo mejor que puedo. ¿Me entiendes? Pero aunque que me siento así, necesito recordar, ok, aunque que no hago lo más que quiero, hago lo que puedo. Gracias, Señor, que estás usando lo que hago para su honra y su gloria. Gracias, Señor, que estás usándome. Yo quiero hacer mucho más, pero con lo que he hecho, tú, Señor, has usado. Y por esto quiero decirte gracias. Otra cosa, arreglando cosas. Perdón, ¿cómo le digo, verdad? 2019 era un año que en realidad yo quiero olvidar. Comenzó el año con problemas allí y los vecinos tienen ahí un muro, ¿verdad? Y el muro está allí, el otro lado es la bahía, agua salada. Y está hecho los del vecinos de madera y se abrió ahí y salió mucho de la tierra. Y estaba ahí abierto, roto por mucho tiempo y perdimos nosotros mucha tierra. Entonces en este año estuvimos esperando cómo lo arreglamos y ellos necesitan arreglarlo y tuvimos que esperar y esperar. Por fin hemos encontrado a alguien que vino a arreglar. Y nosotros teníamos que pagar mucho para tierra, para arreglarla de nosotros. Y era mucho trabajo. Y yo tenía que enfocarme en hacer esto. Y yo quiero solo servir a Dios y estudiar y predicar y no tener otras cosas así. Quiero enfocar en las cosas de Dios, porque esas cosas, ¿para qué? Son distracción, ¿verdad? Pero ya arreglado. Y damos gracias a Dios. Y arreglar esto, pues otra cosa pasó. Y no sé si recuerdas, pero prediqué este sermón sobre los surcos en mi grama, ¿verdad? Y aquí están. Yo tenía que venir y repartir un poco, a llenar todo, ¿verdad? Y al hacerlo, yo dije, wow, ya está arreglado. Porque esto se pasó cuando vino el troque grande, ¿verdad? Y hizo muy profundos surcos aquí. Al terminar, venían gente pensando que esto era una calle de tierra y empezaban a hacer otros surcos. Por esto tengo ahí los tubos blancos. Entonces teníamos que arreglar eso. Después mi carro no encendía. Entonces estuve pensando qué vamos a hacer y encendía a veces, encendía no. Arreglamos, llevamos a un lugar, el hombre dice, no, todo está bien, no hay problema. Pues encendía y yo lo regresé. Bueno, no encendió. Teníamos que poner otro starter, ¿verdad? Arranque se llama. Y después de esto, pues teníamos que arreglar la casa. Nosotros vivimos en una casa antiguísima. La casa construyó en 76, si no me equivoco, de mi papá. Bueno, la casa es de madera y tiene muchos lugares podridas y todo. Es un gran desastre. Y está en postes. Y estamos aquí en pura arena, ¿verdad? Arena aquí. Entonces los postes a veces se levantan, se bajan y es un desastre. Nada es nivel adentro en la casa. Y siempre estoy batallando con cosas así y arreglando abajo de la casa. Y estuve enfermo 2 semanas, como le digo, ¿verdad? Y como 3 días atrás, adentro de la casa, en nuestro cuarto, en el baño, había el calificador de agua. Y empezó a gotear. Salían gotas y yo dije, Laura, estoy enfermo. Dije, no quiero, pero necesitamos arreglar eso. Y teníamos que cerrar la llave de agua. Quitar eso. Ir 1 hora por ahí a comprar otro.
Y teníamos que esperar hasta la fecha de casi Black Friday, ¿verdad? No sé si hacen el Viernes Negro en otras partes, pero después del día Acción de Gracias, le dan más barato muchas cosas. Bueno, a veces antes, pues esto era antes, y nosotros fuimos 1 hora para comprar calificador de agua nuevo y tuvimos que ir, bueno, 2 días trabajando en ponerlo de nuevo, porque cuando quitábamos esto, no salía, porque aquí estaba, allí estaba el servicio y allí estaba el lavamanos, y no pudo salir. Teníamos que quitar uno de los dos. Quitábamos lavamanos y mirábamos en desastre. Tenemos que arreglar todo de nuevo algún día. Mi padre puso los tubos de agua en este lado del muro. No adentro del muro donde deberían estar, están fuera. Es un gran desastre. Siempre hay algo que hacer en arreglar otra cosa. La grama aquí está cortada. Había 2 o 3 semanas atrás lo corté la última vez porque ya está el tiempo de frío, ya no tengo que cortar. Pero antes de cortar tenía que trabajar 1 hora y media en arreglar la máquina para cortar. Siempre en esta vida todo se rompe y siempre tenemos que arreglar. Y no me gusta arreglar. Mi nombre es Roberto Breaker. Breaker es el que se rompe, ¿verdad? Break en inglés es romper, quebrantar. Algunos me llaman Roberto Quebrantador. Yo sé cómo quebrantar cosas, ¿verdad? He quebrantado una vez una tabla de surf y otra tabla de nieve. Pero arreglar no me gusta. No me gusta arreglar las cosas. Pero en este mundo todo se rompe. Y yo en mi vida he hallado que yo tomo mucho tiempo arreglando cosas. Tiempo que yo no quiero aguantar, que yo no quiero gastar. Yo quiero estar trabajando en las cosas de Dios, pero no tengo tiempo a veces porque tengo que arreglar eso y otra cosa. Pero esto es la vida. Pues esto es parte de la vida. Esto siempre va a pasar. Yo no sé por qué en este año pasó más que los años atrás. Pero en 2019, todo roto. Y mucho tiempo gasté en arreglar esto y arreglar esto y había mucho trabajo. Pero así es la vida. Pero no me gusta arreglar las cosas. ¿Qué dice la Biblia? En todo dad gracias a Dios. Entonces no me gusta, pero necesito dar gracias a Dios. Entonces, Señor, gracias por todo lo que había rompido, ¿verdad? Todo que se quebranta, todo. Gracias por todos los problemas que hay, aunque que no me gusta. Y en verdad es una bendición porque ahora tengo arreglado. Ahora tengo calificador de agua nuevo, ¿verdad? Pero era mucho trabajo ponerlo de nuevo y todo. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que debemos nosotros dar gracias a Dios. La vida es un desastre. A veces cosas pasan. Necesitamos aprender cómo dar gracias porque Dios quiere este sacrificio de nuestros labios. Él quiere el sacrificio de alabanza. Entonces, Señor, te alabo, ¿verdad? Te digo gracias por los tiempos buenos, por usarme, pero también gracias por lo mal que pasa. Yo no entiendo por qué, pero gracias, Señor. Tenemos que dar gracias. La última cosa que quiero decir es por la locura. La vida es dura, ¿verdad? Cuando viví en Honduras, muchos me han dicho, luchando. Pregunto a uno, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Me dicen, luchando. Yo al principio no entendí, pero ahora entiendo. La vida es una gran lucha. Y por esto dicen, esto estamos luchando, es cierto, todos los días lucho yo, arreglando tal cosa, arreglando otra cosa, muchas cosas. Es una lucha. Y es difícil la vida. Y si fuera solamente así, pues podemos aguantarlo. Pero aún más hay gente que son malvados, que quieren insultarnos mientras que estamos luchando.
Y no me gusta hablar de mis enemigos, ¿verdad? Pero yo en mi vida he tenido mis enemigos. Hay en YouTube y en otras partes gente que me atacan y hablan mal y dicen, Roberto Breaker es un hereje grande, él no predica la verdad. Y ellos echan insultos con sus locuras. Y es aún otra cosa que tengo que aguantar. Entonces, yo miro a esto y yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me atacan? Mientras que estamos enfermos, arreglando, todo mal, trato de servirte, Señor, y aún otro viene para burlarme. Aún más tengo que aguantar. Perdón. Pero aunque que eso pasa, ¿qué debo hacer yo? Pues debo decir, ok, sacrificio de alabanza. Señor, gracias por los ataques. Gracias por la locura. Gracias por las mentiras. Gracias por aquellos que hablan mal de mí. Aunque que no entiendo por qué lo hacen. Gracias, Señor. Porque la Biblia dice que debemos dar gracias. Yo no quiero seguir a ellos. Yo no quiero como ellos atacar a otros. La vida es dura. No tengo tiempo yo buscar a otros para ver lo que hacen, para que yo pueda insultar. No, yo estoy sirviendo a Dios en mi vida, haciendo lo que puedo. A mí no importa lo que hacen otros. Yo trato de servir a mi Dios, yo mismo. Pero yo he tenido gente que me atacan y yo no sé por qué. Aunque que dicen que son cristianos. Un cristiano no debe atacar a otro cristiano. Y no entiendo cómo ellos lo hacen. Leo en la Biblia esto en Efesios 5:3. Efesios 5:3 y 4, más la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni conducta vergonzosa, ni palabras insensatas, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Interesante, ¿verdad? Dice cómo nosotros debemos hablar como cristianos. Dice que no debemos tener conducta vergonzosa, no debemos hablar palabras insensatas, no truhanerías, pero debemos dar gracias. Pero hay gente que dice que son cristianos que atacan a otros cristianos. Y yo no sé por qué, porque la Biblia dice que no. Pero en el mismo contexto dice, sino dar acción de gracias. Una cosa que yo sé de mis enemigos es que no están agradecidos. Ellos no están dando gracias a Dios. Ellos solo buscan a otros para atacar. Porque ellos no están agradecidos a Dios por todo lo que Dios había dado a ellos. Están mirando a otro diciendo, yo quiero que Él tiene. Y por envidia atacan a otro. Y para mí es muy triste. Yo no entiendo. Yo nunca he entendido cómo uno puede decir que es un cristiano, pero solo vive para burlar y escornear a otro hermano en Cristo. Esto no debe ser, no debe ser. Pero yo doy gracias a Dios por los ataques. Una cosa que he visto es esto. Un hombre empieza a atacar a Roberto Breaker, habla mal de mí, dice cosas nefosas, ¿verdad? Mienta, dice Roberto Breaker es un hereje, no debes mirar a él porque él no sabe lo que dice, nunca debes escuchar. Y yo he escuchado muchos testimonios de gente que me dijeron, don Roberto, escuché de tal fulano que tú eres malo. Yo no sabía quién eres, entonces por esto empecé a escuchar a sus videos. Y al escuchar, yo me espanté. ¡Wow! Él predica bien la palabra y el evangelio. Muchos me han dicho, yo recibí a Cristo por medio de ver sus videos. Bueno, doy gracias a Dios. El mal que hicieron ellos en contra de mí, Dios pudiera cambiar a bien. Y ahora hay más fruto. Entonces por el mal que hacen ellos. Entonces yo no me gusta que me atacan, pero bueno, lo más que me ataquen, lo más puede Dios usarlo. Y mostrar a otros que sus palabras son vanas y que no sirvan. Entonces yo doy gracias a Dios por esto. Bueno, vamos a terminar con 1 de Tesalonicenses 5,
18. Primero de Tesalonicenses 5:18 dice, en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. En todo dad gracias. En el bien, en el mal. Doy gracias por su don de salvación. Doy gracias a Dios por la libertad que disfrutamos. Doy gracias a Dios por su fruto, por compañerismo con otros hermanos, por mi familia, por todo lo bueno que Dios ha hecho para conmigo. Doy gracias a Dios. Pero también aprendí, como aquel versículo dice, sacrificarme. Es un sacrificio. Dar un sacrificio de gracias en alabar el nombre de Dios por las cosas que no me gustan. Cuando vienen enfermedades, yo digo, Señor, no entiendo por qué estoy enfermo, pero doy gracias, Señor. Cuando me fallo, yo digo, Señor, yo sé que soy pecador, hago lo mejor que puedo. No puedo hacer todo lo que deseo, pero gracias, Señor, que por lo menos puedo hacer algo para ti. Cuando algo está rota, ¿verdad? Gracias, Señor, no sé por qué no funciona, pero bueno, arreglamos y ya está bien. Gracias por esta prueba. Tengo que arreglarlo. Tengo que arreglar todo. Gracias, Señor. Cuando uno me ataca y dice malas cosas, Señor, no sé por qué me ataca, pero por lo menos está pensando en mí. Gracias por esto. Señor, escuche el mal que dice y te pido cambiarlo a una bendición, ¿verdad? Así pienso yo. Y así quiero ser fiel yo. Quiero ser fiel en dar gracias a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Al terminar, yo quiero preguntarle un favor. Hazme un favor, por favor. Yo te pido hacerme un favor. Tienes 10 deditos de mano. En inglés tenemos una canción. Count your blessings. Cuenta sus bendiciones. Cuéntalos uno por uno. Y hay que contar lo que Dios había hecho contigo. Yo te deseo que das gracias a Dios por lo menos 10 cosas. Empezando, Señor, gracias por mi salvación. Gracias por una casa. Gracias por ropa. Gracias por cualquier cosa. Quiero que por lo menos das gracias a Dios. Gracias a Dios por lo menos 10 cosas. Cuando yo hago esto, antes que llego a 6, 7, 8, a veces me empiezo a gritar, ¡oh, gloria a Dios! Porque cuando yo pienso en que tan bendecido que estoy, yo digo, Señor, es verdad. Aunque que ando en tiempos malos, todavía, Señor, estoy bendecido. Hay gente en África que ni tienen comida, ni ropa. Hay gente en otros lados del mundo que ni tienen casa para dormir. Y a veces nosotros como cristianos pensamos que es el fin del mundo y estamos agotados y todo es un gran desastre y no sirve nada. Y nosotros pensamos, oh Señor, tú me odias y no sirvo en esta vida, pues mátame pues, Señor, porque vivo. No, hay que recordar. Lo que Dios quiere es que damos gracias. Y debemos ir a Él y dar gracias. Hazme este favor. Por 10 cosas, dar gracias al Señor. Y decirle al Señor por las cosas buenas y por las cosas malas. Siempre debemos dar gracias como un sacrificio de nuestra boca. Así es el sermón. Espero que fue una bendición. Dios te bendiga. Como le digo, ¿verdad? Voy a poner esto por 2 semanas. Y quizás después vamos a tener algunas cosas bonitas, ¿verdad? Pues Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Adiós.